Vamos a concluir con la última parte. Tenemos al pastor Joel Lizardo, quien está conectado desde República Dominicana y él nos va a estar compartiendo acerca de más o menos cómo podemos estudiar con los jóvenes. Así que, pastor, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Pastor Rami. Muchas bendiciones por allá a todo ese gran equipo que te acompaña de tu distrito. Un abrazo desde acá, desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para un servidor, Pastor Joel Lizardo, un placer estar con ustedes. Actualmente estamos sirviendo a Dios acá en la Asociación Dominicana del Sureste como director de jóvenes y de comunicaciones de nuestra conferencia, de nuestra asociación acá en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Bueno, allí pues estaba escuchando algunas ahora reacciones. Pienso que esta tarde ha sido muy productiva para ustedes. Y ahora entonces, como ya anunció el pastor, vamos a estar compartiendo acerca de algunos tips importantes sobre este tema tan necesario, tan relevante del estudio de la Biblia con nuestros jóvenes y señoritas allá en el caso de ustedes en el estado de Alabama y las iglesias que componen su hermoso y poderoso distrito. Allí con el pastor Rami Robles voy a compartir la pantalla para mostrarles algunas cosas acá desde PowerPoint. Así que vamos a compartir acá mientras vamos conversando. Ustedes pueden ir compartiendo sus reacciones aquí en el chat. Y luego también al final, si les parece bien, si hay tiempo, ya el pastor Rami nos indicará quizá alguna sección de preguntas para compartir. ¿Cómo descubrir el mensaje de Dios con nuestros jóvenes? En el estudio de la lección de escuela sabática para cada uno de nuestros muchachos de la iglesia. Recuerda que lo más importante del estudio de la Biblia es descubrir el mensaje de Dios, el mensaje que Dios tiene, y que el mensaje de la Biblia es un mensaje que Dios nos ha dejado no solo para informar. La labor del maestro de una escuela sabática en una clase de jóvenes no se debe limitar, no solo es informar, no solo es decir qué está pasando allí, qué ocurrió en la historia, no solo es enseñar a memorizar un texto bíblico, que eso es importante, lógicamente, muy importante, pero no es solo informar. No solo es aprender fechas, aprender lugares, aprender cantidades de capítulos, de versículos, responder preguntas sobre lo que está hablando allí. Más que informar, la Biblia existe para transformar. Amén. Para transformarnos. Y cuando estudiamos la Biblia con nuestros jóvenes, buscamos que cada joven pueda ser conformado a la imagen de Cristo, que podamos parecernos más a Cristo, podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso tenemos que hacer un estudio de la Biblia relevante. La Biblia tiene respuestas para todos los temas que nuestros jóvenes necesitan. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia con ellos en la escuela sabática, tenemos que hacerlo de una forma relevante, en la que ellos vean, puedan participar de un estudio en el que se puedan tocar sus necesidades. Y por eso los folletos de escuela sabática para jóvenes que vienen y para adolescentes que se preparan, vienen con ese enfoque. Temas juveniles, temas relevantes, identidad, amistad, desarrollo de dones, talentos, noviazgo, elección de carrera, otros temas, relación con los padres, el estudio y todos estos temas bíblicos, basados en la Biblia, lógicamente, de una manera que pueda tocar las necesidades de nuestros jóvenes. Traer la Biblia al siglo XXI de forma relevante es ahora ver cómo allá la historia de Isaías, hace miles de años atrás, cómo allá la historia de Pedro, también hace 2000 años atrás, cómo allá la historia de Moisés tiene una aplicación para mí como joven del siglo XXI. Como yo, como un millennial, como un centennial o de la generación Z, puedo ser impactado por ese principio bíblico que se escribió allá hace mucho tiempo, pero que llega para nosotros hoy. La Biblia es un libro que siempre es relevante, nunca va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es viva, nunca pasará de moda, nunca ha pasado de moda, ni pasará, lógicamente. Es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece.
para siempre. Por eso la Biblia es relevante para nuestros jóvenes y nosotros tenemos que buscar siempre el método, al enseñar la lección, de que sea relevante el tema que estudiamos, la forma como lo presentamos. También yo les propongo este modelo de estudiar la Biblia, que es el método inductivo. Es ahora cuando estudiamos la lección de escuela sabática, estudiamos la historia de esa semana, estudiamos, por ejemplo, allí estamos con la historia de Jeremías. El estudio de esta semana, por ejemplo, basado en Jeremías, en su historia, en su llamado. Ok, vamos a estudiar ahí el capítulo 1 de Jeremías. ¿Qué dice el pasaje? Bueno, ahí está hablando de cuando Dios llamó a Jeremías, siendo muy jovencito. ¿Y qué significó para él esto? Para los primeros lectores también, para los del tiempo de Jeremías. ¿Qué significó? Esto es el método inductivo. Luego está la tercera pregunta, que es ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Qué significa? ¿Cómo ahora el mensaje que Dios le dio a Jeremías también se aplica para mí hoy? ¿Cómo yo puedo saber que así como Dios llamó a Jeremías siendo muy joven allá, también Dios me llama a mí? Que así como Dios escogió a Jeremías desde antes de nacer, también Dios me escogió a mí con una gran misión, con un gran propósito. ¿Qué significa para nosotros hoy? Cuando estudiamos la Biblia con nuestros jóvenes con esta visión y con este método, podemos entender allí las verdades en forma de diálogo. Escuche bien, para usted como maestro de escuela sabática juvenil, tu labor no es dar un sermón. No, déjale el sermón allí al pastor Rami ya en el culto divino, en el culto de adoración, o al pastor que va a predicar. No vas a predicar, no es un sermón, no es un monólogo. No es un monólogo, no es una conferencia en la que solo tú hablas, una disertación. No, es un diálogo. Y esto es muy importante en toda la escuela sabática, pero más aún con los jóvenes, con nuestros jóvenes y adolescentes. Porque eso te permite captar la atención de ellos, porque ellos participan, ellos se sienten involucrados en la conversación, ellos están atentos y aprenden más. ¿Sabes por qué? Porque cuando los jóvenes dialogan, comparten lo que están pensando, entonces aprenden mucho más, lo interiorizan mucho más que solo cuando escuchan. Pues solo cuando uno escucha, aprende un porcentaje mínimo, pero cuando uno habla y conversa lo que está escuchando y lo dialoga y reacciona, uno aprende mucho más y se aplica mejor la palabra de Dios a nosotros. También, cuando estamos ahí en la clase de escuela sabática, en una conversación, es importante que incluyas a todos. Es importante que cada joven participe en la conversación de la escuela sabática. Cada joven debe participar, desde el que tiene más tiempo en la iglesia como el que tiene menos tiempo en la iglesia. Desde el que se bautizó, así también como el que no se bautizó. Todos deben sentir libertad de participar, de dar su punto de vista, de decir su opinión. Y entonces tu labor como maestro de la escuela sabática es llevar a tus muchachos, es llevar a tus jóvenes a que participen, a que quieran compartir, a que quieran hablar. A los que no son muy expresivos, motívalos de cierta manera con preguntas primero directas y fáciles para que ellos vayan entrando en confianza y puedan hablar también. No permitas que en la conversación de la escuela sabática solo 2 o 3 sean los que hablen, porque los demás se quedarían como espectadores nada más. Y esa no es la idea. La idea es que todos participen, todos, que todos puedan hablar, que todos puedan responder las preguntas, que todos puedan integrarse. También usar este método nos permite que los muchachos, nuestros jóvenes y adolescentes puedan recordar 10 veces más lo que ellos están escuchando, que si solo nosotros le decimos. Si solo yo hablo y doy como un sermón allí o una clase en la que hay un solo allí participante hablando, que soy yo, entonces aprenden 10 veces menos que lo que pueden aprender nuestros muchachos cuando ellos también participan, cuando ellos también hablan, responden preguntas, hacen preguntas también, reaccionan. También esto nos permite aplicar la palabra de Dios a la vida de nuestros muchachos hoy al siglo XXI. ¿Cómo aplicar esto al manejo de las redes sociales? A la forma como al contenido que suben a las redes sociales, a lo que ven en Netflix, a lo que ven en las redes sociales, a la forma como tratan a sus amigos en la escuela o en la high school. Todo eso, su vida práctica, cómo tratan a sus padres. Todo esto, cómo yo voy a tratar a mis padres, cómo yo me manejo en mi casa, en el hogar.
Todo esto tiene que ser algo que nuestros muchachos aprendan en la lección de escuela sabática. ¿Ya? Cómo yo también puedo en la iglesia involucrarme, cómo yo puedo participar. También esto nos permite así, de esa manera, realizar un estudio bíblico en el que los jóvenes se sienten allí más identificados. Porque a los jóvenes de hoy les gusta más el diálogo, más que sermonearlos solamente. Eso es otro motivo acá. También vayamos ahora a cuáles partes tiene el método inductivo para estudiar la Biblia en la escuela sabática juvenil. Número 1 está la observación. Es ¿qué dice el texto bíblico? ¿De qué está hablando esta historia? La observación es el qué. La interpretación, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir allí? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa el corazón? ¿Qué significa guárdame, hijo mío, tu corazón? ¿De qué está hablando Dios allí cuando habla del corazón? ¿Habla solo de allí del músculo que late? ¿De qué está hablando? ¿Será de algo más allá? ¿Qué significa? Interpretación. Y luego la aplicación. ¿Cómo ahora yo puedo darle mi corazón a Dios? ¿Por qué Dios me pide el corazón? ¿Qué yo tengo allí que responder a Dios cuando Él me pide mi corazón? ¿Por qué? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo esto va a impactar mi vida? ¿Cómo esto va a cambiar mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida de manera práctica? Entonces ahí está, en primer lugar, entonces la observación. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el versículo para memorizar? ¿Qué dice la historia de esta semana? Bueno, ahí está. Preguntas de observación. Luego, ¿qué significa interpretación? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo se explica? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Qué significa que son fuertes? Y ahora la aplicación. ¿Qué significa este pasaje para mí? ¿Qué significa? ¿Cómo yo puedo llevar esto a la práctica? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo ahora tomar una decisión en base a esto? Bueno, dice, yo soy fuerte porque la palabra de Dios permanece en mí. O sea, mi fortaleza depende del nivel de conexión que yo tenga con la palabra de Dios. Pues, ¿qué significa esto? Que yo debo, si yo, como soy un joven fuerte en el Señor, yo voy a estudiar más la Biblia. Yo voy a permitir que la Biblia permanezca en mí. Yo voy a tomar decisiones basado en lo que dice la Biblia, porque esto me hace fuerte y me hace vencedor. ¿Qué significa este pasaje para mí? O si estás estudiando allí, por ejemplo, la parábola de Mateo 25, de las 10 vírgenes o del juicio a las naciones, cuando Dios dice, bueno, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cómo ahora yo como joven o como adolescente puedo aplicar esto a mi vida? Ayudando a los necesitados, ayudando a los que me rodean, siendo un canal de bendición para los demás, siendo las manos y los pies de Jesús y sirviendo a la comunidad con el club de conquistadores o con los aventureros, en fin, como joven o adolescente. ¿Qué significa esto para mí? Y la aplicación es lo más importante. En la lección de escuela sabática, si tienes media hora o 40 minutos para el repaso de la lección el sábado por la mañana, recuerda dedicar un buen tiempo, la mayor parte del tiempo, a la aplicación y hacer preguntas y que los muchachos participen, respondan. La aplicación, dedicar un buen tiempo para esto, porque a veces tal vez se nos va la mayor parte del tiempo explicando de qué está tratando, allí desglosando allí la parte ya teórica, pero hay que dedicar más tiempo a la aplicación, porque la verdad de Dios se aplica a la vida de cada uno, haciendo un llamado a ponerla en práctica y a tomar decisiones. Cada joven, cada sábado en tu escuela sabática debe tomar decisiones, debe salir de allí al terminar la lección, el repaso de ese día, habiendo tomado decisiones para su vida, habiendo tomado decisiones para mejorar, para cambiar, para crecer, para madurar. Recuerden que todo se trata de ser y hacer discípulos. Y a través de la lección de escuela sabática, tú haces discípulos para Jesús, enseñándoles a tus jóvenes cómo vivir la vida cristiana, cómo crecer en la fe y cómo aplicar a su vida la palabra de Dios.
¿Cómo yo puedo hacer esto entonces? ¿Cómo yo motivar a que mis jóvenes participen? Evita preguntas sí o no. O sea, haz preguntas abiertas. Una pregunta de sí o no es una pregunta cerrada, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta es, ¿fue Pedro caminando por las aguas, por el agua hacia Jesús? ¿Hizo eso Pedro? Es una pregunta cerrada. Solo es sí o no. Ahora, si yo pregunto, ¿por qué tú crees que Pedro se atrevió a salir del barco y caminar sobre las aguas para Jesús? Ya es una pregunta abierta. Ya ahí el muchacho va a comenzar a pensar para responder la pregunta. Entonces, ¿qué otra técnica? No hagas preguntas que den por sentada una respuesta. No, hay que poner, a los muchachos les gusta que uno lo ponga a pensar, a analizar. También, realiza preguntas relevantes, preguntas que tengan que ver con su vida. Y entonces poder así desarrollar ese estudio dinámico de la palabra de Dios. Ahí hay un modelo de algunas preguntas, según lo que hemos visto ahora. Recuerda que al final de la lección debes entonces concluir, hacer una conclusión, un llamado, una oración final. Y mientras vas dirigiendo la conversación, entonces permitir que cada joven pueda allí pueda ir en torno al tema. Si ves que en la conversación de repente alguno de los jóvenes o de los adolescentes trajo un tema o se estaba desviando hacia otro tema, allí tu labor como maestro de escuela sabática es encauzarlo para que no se salga la conversación, para que el tema no se vaya por otra vía, ¿no? Sino irlos guiando para que el tema sea coherente y sea el enfoque de la lección de esa semana. Así que en resumen, aquí está. Como maestro, como maestra de escuela sabática de jóvenes, tienes un gran tesoro en tus manos, que es formar a estos muchachos que Dios ha puesto delante de ti como discípulos de Cristo, enseñándoles la palabra de Dios de manera práctica y que en la lección cada semana ellos puedan participar, puedan hablar, puedan preguntar, puedan involucrarse y que esto pueda ser un tiempo cada semana que los muchachos deseen que llegue, que cada sábado los jóvenes deseen que llegue la lección para estar allí en ese ambiente de crecimiento y de bendición en el nombre de Cristo Jesús y estudiando su palabra. Así que adelante, Dios les siga usando en esta gran labor y aquí estamos, Pastor Rami. Ahora cualquier inquietud, pregunta, pues ahí usted nos dirá. Excelente, Pastor. Excelente. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a las ideas, los tips que el pastor Joel Lizardo compartió para poder repasar allí la clase con los jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué se puede hacer cuando los muchachos son muy tímidos y por más que uno trate de hacer la clase un tanto interactiva para que ellos se involucren, ellos no quieren hablar, como que se bloquean? No sé si si le ha pasado eso, porque a mí me ha pasado aquí. Claro, claro, líder. Muchas gracias por la pregunta. Muy, muy buena pregunta. Realmente, creo que a todos, de alguna manera, los que trabajamos con jóvenes, o hemos trabajado con jóvenes, nos ha pasado. Entonces, allí eso es algo que se puede trabajar con mucha sabiduría, con mucho tacto. Algunas cosas, por ejemplo, que podemos hacer allí es ir dándoles oportunidades a los muchachos poco a poco, con cosas fáciles y cortas. Por ejemplo, cuando los muchachos así están un poco reservados o son un poco más introvertidos, un poco más tímidos, entonces puedes hacer una pregunta directa. Por ejemplo, Pedrito, por decir un nombre, un ejemplo. Pedrito, cuéntame, ¿tú crees que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados? Una pregunta allí directa y ¿qué él va a poder responder? ¿No? Una pregunta allí
sencilla, ¿no? En ese sentido, de que lo va a poder responder, va a decir, sí, yo creo que Jesús murió para salvarnos. María, cuéntame, allí, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo te fue esta semana? Esto es algo que al inicio de la reunión, allí de la clase, cuando ya comienzan la clase, es importante también hacer un momento como de más social, como de interactuar, como rompehielo. ¿Ya? Ahora estoy yendo ahí al inicio de la clase. Antes de entrar directamente en el tema, conversar un poco con los muchachos, ¿ya? Conversar un poco con los muchachos. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo les fue hoy? Hacer algo más informal al inicio. ¿Cómo les fue la escuela? Y los muchachos comienzan a hablar. Es como una forma de hacer un rompehielo. Otra cosa importante es que además, recuerden, además de la clase en la semana o de esa reunión de la escuela sabática, durante la semana, durante los demás días de la semana, es muy importante mantener el contacto con nuestros jóvenes. Entonces, una llamada, un texto, crear un grupo de WhatsApp o de Telegram, no sé ya cuál es la red social que usan más para mensajes, para mantener el contacto de modo que esos muchachos puedan ir teniendo cada vez más confianza con nosotros como maestros de escuela sabática, que ellos nos vean como sus amigos. Y eso se va logrando con una llamada, un mensaje, ir a la casa a visitarlo, a orar con él, orar con ella y con sus padres. Y eso va creando ese ambiente de confianza. Cuando llega allí el momento de la reunión, allí interactuar con ellos un poquito, dedicar unos 4 o 5 minutos para hablar un poco de cómo estuvo la semana, cómo le fue hoy, cómo estuvo el desayuno, cosas así, donde ellos se puedan ir allí familiarizando. Y ya entonces durante el tema, ir comenzando haciéndoles preguntas sencillas que ellos puedan hablar, no reprocharlos cuando dicen algo que no es tal vez doctrinalmente correcto o teológicamente correcto o no es la respuesta correcta. No reprocharlo porque eso lo va a cohibir. Escuchen bien, no lo reprochen, solamente puedan rectificar, puedan decir, bueno, lo que tú dices es algo que podemos considerar más adelante, solo ahora quiero especificar tal y tal punto, y esto, aquello, pero no avergonzarlos públicamente cuando tal vez quizá digan algo que no estaba conforme a lo bíblico, a lo correcto o a lo doctrinal. Y entonces comenzarlos a involucrar con cosas sencillas. Bueno, ¿qué te parece si tú puedes leer para todos ahora este versículo que aparece en Juan 3:16? Y entonces ahí allí va Andrés y busca en la Biblia o busca ahí en la tablet y lee Juan 3:16 y entonces va soltándose, va entrando en confianza. Todas estas ideas pueden ayudar bastante hasta que se cree cada vez más ese ambiente de confianza, de participación y en el cual ellos puedan sentirse con esa libertad, sin temor a que los reprochen o que fallaron o a que no dijeron la respuesta correcta, pero que haya esa confianza allí y puedan ir avanzando. Yo sé que con esto, pues, se podrá lograr allí cada vez más involucrar a los muchachos, incluyendo a los que son más introvertidos. Excelente, excelente. ¿Una pregunta más? ¿Alguien tiene una pregunta más para cerrar? Si no, pues entonces vamos a dar por concluido, ¿verdad? Ya hay algunos que están entrando ahí a la sociedad de jóvenes y pues sabemos que han podido aprender un poco acerca de cómo poder repasar con los adultos, cómo poder repasar la lección con los niños y ahora cómo poder repasar la lección con los jóvenes. La verdad que el tiempo es muy corto. Cada seminario de esto pudiéramos tomarnos hasta una semana. Hasta una semana solo en cada área, pero tratamos de resumirlo por lo menos en 3 seminarios, en 1 hora y media o 2 horas, solo para que tengan ideas, tips, para que a partir de ahora ustedes empiecen a investigar, a meterse allí en el YouTube o algo así, para buscar seminarios que le ayuden mejor a mejorar el repaso
de la lección. Así que muchas gracias a todos los maestros por haberse conectado y también directores de escuela sabática y algunos ancianos también. Esperamos que esto sea de gran bendición para nuestras iglesias y que podamos mejorar. Es la primera vez que lo hacemos así a nivel del distrito y esperamos pues cada año poder hacerlo y a lo mejor hacerlo con un poco más de tiempo. Así que vamos a terminar con una oración. Pastor Joel Lizardo, si puede dirigirnos en oración allí para concluir con esta capacitación en esta tarde. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede mandar al WhatsApp y entonces yo se la mando al Pastor Joel y con gusto respondemos a su pregunta. Muy bien, claro que sí, pues vamos a orar entonces. Y gracias, Pastor, por la invitación y siempre para servirles acá. Me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, así como Joel Lizardo. Y de este lado estamos para servirles y colaborar siempre en todo lo que está a nuestro alcance. Vamos a orar. Padre bueno y Señor, muchas gracias por esta actividad que sabemos que ha sido de mucha bendición para seguir siendo cada vez más efectivos y eficaces al enseñar tu palabra, oh Padre, como maestros de escuela sabática, de adultos, de niños o de jóvenes. Sigue bendiciendo este gran equipo, todos los líderes acá presentes, junto a su pastor, el pastor Rami. Permite, Señor, que todo lo aprendido pueda ser ahora de gran edificación y puedan ser principios aplicados para el crecimiento de nuestra iglesia allá en Alabama y el distrito acá presente. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.